Bueno, un cordial saludo para todos ustedes. En este video nos vamos a referir a operaciones con funciones y vamos a iniciar con la definición de suma, resta, producto y cociente de dos funciones. Entonces, para ello, entremos en materia. Digamos que dadas las funciones f y g, tenemos las siguientes condiciones o las siguientes definiciones. Su suma, denotada o simbolizada por f más g, se define como, en este caso, f más g evaluado en x es igual a f de x más g de x. Segunda definición. Su resta, denotada en este caso por f menos g, se define como f menos g evaluado en x es igual a f de x menos g de x. Tercera operación o tercera parte de la definición. Su producto, denotado en este caso por f punto g, se define como f por g evaluado en el punto x es igual a f de x por g de x. Y tenemos una cuarta definición, la cual es su cociente, definido o denotado, más bien denotado por f sobre g, se define en este caso como f sobre g con respecto a x es igual a f de x sobre g de x. Aquí hay que tener en cuenta de que g de x debe ser un valor diferente de 0. Ahora bien, basta decir que en cada caso el dominio de la función resultante consta de aquellos valores x comunes a los dominios de las funciones f y g. Con el requerimiento adicional que en el caso 4, o sea, el del cociente, digámoslo así, se deben excluir aquellos valores de x para los cuales g de x es igual a 0. Vamos entonces a anotar
unos ejemplos particulares y digamos, este es el ejemplo número 1. Dado que f y g son funciones definidas, por, digamos, f de x es igual a raíz de x más 1 y g de x es igual a raíz de x menos 4, defina las siguientes funciones. Y determine el dominio de las funciones resultantes. Entonces, vamos a calcular. Punto A, f más g. Punto B, f menos g. Punto C, o parte C, f por g. Y punto D, f sobre g. Bueno, entonces, para ello es necesario considerar cada una de las definiciones que se ha dado. Esta, observemos que es para la suma. Esta es para la resta. Esta corresponde a la multiplicación o producto. Y esta corresponde al cociente. De acuerdo con ello, entonces vamos a aplicar esas definiciones y nos quedaría de la siguiente manera. Solución. Parte A. F más G. Y pues en este caso, evaluado en X. Entonces, la definición nos dice que esto es igual a f de x más g de x. Ahora, si nosotros vamos a mirar f de x es este, raíz cuadrada de x más 1, g de x es esta, raíz cuadrada de x menos 4. Entonces así mismo lo vamos a sustituir. Entonces nos quedaría raíz de x más 1 más raíz de x menos 4. Y esta es pues la función f más g evaluado en x. Vamos al siguiente, la siguiente parte. Decimos que f menos g evaluado en x es igual a f de x menos g de x. Eso es lo que señala la diferencia. Entonces, vamos a aplicarla a nuestro ejercicio en particular. Entonces, nosotros diríamos f de x es igual a x más 1 menos, porque hay que tener en cuenta el signo intermedio, raíz cuadrada de x menos 4. No podemos hacer ninguna operación adicional. Este sería la resta que obtenemos ahí. El tercer paso es f por g evaluado en x es igual a f de x por g de x. Entonces nosotros podemos dejar esto indicado diciendo esto es igual a raíz de x más 1 por raíz cuadrada de x menos 4. Podemos dejarla de esa forma. O podemos realizar el producto y dar una raíz cuadrada general. Digamos que esto es lo que llamaríamos producto de las dos funciones. Punto D. F sobre G evaluado en X, es decir, el cociente es igual a F de X
sobre g de x. Por tanto, de acuerdo con lo que tenemos acá, f sobre g con respecto a x es igual a la raíz de x más 1 sobre la raíz cuadrada, en este caso, pues son raíces cuadradas de x menos 4. Ahora, vamos a determinar el dominio. Para ello, dice que tenemos que mirar los valores comunes a f y g. Es lo que dice la teoría. Entonces, lo primero es, tomemos la función f de x. La función f de x es igual a x más 1. Para ello, vamos a mirar el dominio. Observemos que x más 1 es mayor o igual a 0, o sea que x debe ser mayor o igual a menos 1, lo cual nos da como resultado que esto es el intervalo de menos 1 hasta infinito positivo. Ahora bien, para la función g de x, la función g de x es igual a x menos 4. Ahora, tomemos en este caso x menos 4 y pues tenemos que buscar un valor mayor o igual a 0, por tanto x debe ser mayor o igual a 4, lo cual nos da como resultado que es el intervalo que va desde 4 hasta infinito positivo. Si miramos esto en el contexto de la recta numérica, estos dos intervalos, entonces alguien puede darse cuenta de decir, bueno, si este es el valor 0, este es el valor 1 negativo y al lado derecho los valores positivos. Entonces, para el primero de ellos, estamos hablando de el intervalo desde menos 1 hasta infinito positivo, pues sería algo como lo siguiente. Entonces, desde el valor 1 y pues obviamente todos estos. Observen que en este caso esta recta continúa. Vamos a colocar acá cabeza de flecha y pues ese sería nuestro nuestra primera representación. Vamos a mirar la segunda representación. La segunda representación corresponde al intervalo de 4 a infinito positivo. Para ello, yo voy a colocar el punto correspondiente en el 4 aquí, observen, y nos dice que son los mayores a 4. Entonces, en ese mismo orden, y pues esto sería lo correspondiente. Si miramos, lo común está acá. Es decir, que el intervalo desde 4 hasta infinito positivo es el dominio correspondiente a las funciones suma, resta y multiplicación. Es decir, estas tres funciones tienen este dominio desde menos 4 hasta infinito positivo. ¿Qué pasa con la del cociente? Ojo con esto. Resulta que en la del cociente nosotros tenemos que mirar que g de x debe ser diferente de 0. Es decir, que no podemos tomar el valor 0. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que g de x, de acuerdo a lo que tenemos acá, es raíz de x menos 4. Ahora ya no tomamos el que sea igual, porque siendo igual nos daría 0. Entonces vamos a tomar valores mayores a 0. En este caso, tomamos la desigualdad x menos 4 mayor a 0, por tanto x es mayor a 4, por tanto el intervalo va desde 4 hasta infinito positivo. Es decir, que para el caso del cociente,
Para el caso del cociente, el dominio de f sobre g es igual al intervalo desde 4 hasta infinito. Pero para las demás, hablo nuevamente de estas tres. Si nos dimos cuenta de que el dominio en estas tres, f más g menos g o por g, en este caso el dominio es desde 4 hasta infinito positivo, pero obviamente aquí sí incluimos el valor 4, ¿correcto? Bueno, realicemos un segundo ejemplo para que las cosas como que queden lo suficientemente claras. Y pues en este caso, consideremos como segundo ejemplo, ejemplo 2, defina las siguientes funciones y determine el dominio de la función resultante. Entonces, en ese orden de ideas, parte A, f más g, parte B, f menos g, parte C, f por g, parte D, f sobre g, y parte E, g sobre f. Entonces, de acuerdo con ello, digamos que el ejercicio que vamos a considerar dice como primero, f de x es igual a x menos 5 y g de x es igual a x cuadrado menos 1. Entonces, volvamos dentro de la solución. Parte A. Dice que f más g evaluado en x es igual a f de x más g de x. Es decir, que f más g evaluado en x es igual a x menos 5, que es lo que correspondería a f de x, más x cuadrado menos 1. Ahora bien, nosotros podemos organizar los términos y decir que esto es igual a x cuadrado más x, y menos 5 menos 1 es igual a menos 6. Esa sería pues la función resultante para el caso de la suma de estas dos funciones. Parte B. La parte B nos dice f menos g evaluado en x es igual a f de x menos g de x. F de x es igual a x menos 5, ojo. Entonces nosotros ya vamos a calcularla con nuestras funciones. X menos 5 menos g de x, que sería x cuadrado menos 1. Rompemos los paréntesis, entonces nos queda x menos 5 menos x cuadrado más 1. Realizamos la operación a que haya lugar y decimos que esto es menos x cuadrado más x, y menos 5 más 1 daría menos 4. Entonces, en este caso, este es f menos g con respecto a x. Parte C. Para la parte C, nosotros encontramos el producto f por g
en el punto X es igual a f de X por g de X. Reemplazamos diciendo f por g en el punto X es igual a x menos 5 por x cuadrado menos 1. Podemos distribuir, recordemos que se distribuye el producto x por x cuadrado, x por 1. Entonces, en este caso, nosotros podemos hacer alusión a lo siguiente. Digamos, x por x cuadrado nos da x al cubo. X cuadrado por menos 5 nos daría menos 5x cuadrado. Es decir, realizamos la operación de x cuadrado por x, que sería este el resultado, y x cuadrado por 5, pues nos daría 5x cuadrado, valor negativo. Negativo por positivo da negativo, positivo por positivo da positivo. Ahora, tenemos que 1 multiplicado por x, 1 negativo por x positivo, nos daría menos x. Y menos 1 por menos 5 daría más 5. Entonces esta sería la expresión resultante de f por g con respecto a x. Ahora, tenemos f sobre g con respecto a x. Entonces esto es igual a f de x sobre g de x. Es decir que si nosotros miramos, f sobre g evaluado en x es igual a x menos 5 sobre x cuadrado menos 1. Ahora, este sería, ya no tendríamos más que realizar acá, y tendríamos como parte de, dice que ¿qué sería g sobre f con respecto a x? Pues sería igual a g de x sobre f de x. Sería exactamente lo mismo, solamente que al contrario de la parte de nuestro ejercicio. Decimos que g con respecto a f de x, en este caso sería igual a x cuadrado menos 1 sobre x menos 5. Vamos ahora a determinar cuáles serían los dominios resultantes. Entonces, la primera función, recordemos que la primera función es f de x es igual a x menos 5. Es una función lineal. El dominio de una función lineal en este caso va desde menos infinito hasta infinito positivo. Ahora bien, para el caso de g de x, la de g de x es x cuadrado menos 1. Es una función polinómica de grado 2 y pues en este caso el dominio de la función g, en este caso diríamos que es menos infinito hasta infinito positivo. Esas son las particularidades de este tipo de funciones. El dominio de f entonces también es desde menos infinito hasta más infinito. Bueno, entonces ¿qué significa eso? Que el dominio del punto o de la parte A, B y C corresponden a este dominio, menos infinito hasta más infinito. Es el común. En ambas es igual, podemos observarlo acá. Menos infinito hasta más infinito, menos infinito hasta más infinito. Nos dice que tomamos lo común y lo común es pues exactamente lo mismo. El problema es en el cociente. Ojo con eso. ¿Qué pasa en el cociente? En el cociente nosotros tenemos que observar
¿Cuál es el dominio? Bueno, digamos que aquí vamos a tomar más bien x cuadrado menos 1 cuando es 0. X cuadrado es, en este caso, igual a 1. Es decir, que x debe ser igual o diferente de más o menos 1. Ahora bien, ojo con esto. Entonces significa que en el caso del punto f o del punto del cociente, al intervalo menos infinito más infinito, hay que restarle dos valores. El valor menos 1 y el valor 1. Algunos textos podrían decir los reales menos los puntos menos 1 y 1. ¿Correcto? Bueno. En el caso de el punto donde tenemos este cociente, discúlpeme, este no es el, este sería lo que llamamos E y este es lo que llamaríamos D en nuestro ejercicio. Nosotros tenemos que mirar qué pasa cuando x es x menos 5 es igual a 0, por tanto la x debe ser 5 y este valor 5 es el que me convierte esto en 0. Recuerden que este denominador no puede ser 0 porque nos da algo que no está definido. No lo podemos, no sabemos cuál es el resultado. Entonces, en ese caso, para el punto E, nosotros diríamos desde menos infinito hasta infinito positivo, exceptuando el valor ¿qué? El valor 5. El 5 no es parte del dominio. O también alguien podría señalar que esto lo podemos también escribir como los reales menos el valor 5. Bueno, eso es básicamente lo que tengo para compartirles en este video. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien.